Paz de Cristo, amados amigos, hermanos, los que gusten acompañarme. Estaré esperando un momento para que se conecten. Estaremos compartiendo un momento la palabra del Señor. Doy gracias a Dios que me concedió esta semana con salud y nos permite estar aquí hoy para compartir una vez más las escrituras de nuestro Señor Jesucristo y podamos ahondar en ella. Les pediré que sigamos orando, sigamos intercediendo por México, sigamos intercediendo por las necesidades que hay en cada uno de nosotros. Sabemos que vivimos en un mundo ahorita difícil, la guerra está en su apogeo y no creo que disminuya. Esto es apocalíptico, se están cumpliendo tiempos. Entendamos que el Señor nos está llamando a que peleemos, a que nos pongamos en la brecha y a que pensemos a clamar y a pedir por estos países que están en guerra, por las personas que están sufriendo en medio de estas guerras. Y sigamos intercediendo, sigamos hablando, porque el Señor escucha las oraciones, el Señor escucha a su pueblo. Y pues en un momento más ya iniciaremos. Estoy esperando a ver si se conectan algunas personas. No anuncié como regularmente lo hago, pero porque andábamos ocupados. Sabemos que estas fechas se hacen las escuelitas bíblicas y andábamos en eso. Es algo muy hermoso ver cómo el pueblo se reúne para que la gente vea que nosotros celebramos estas fechas diferentes. Celebramos estas fechas alabando a nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer una oración para que Dios sea el que tome el control de este podcast y Él sea el que hable por medio de este siervo que está aquí para dar palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial, Dios del universo, hoy, Señor, pongo delante de ti, Señor, para que tú seas quien unjas mis labios, Padre. Quiero decirte, Señor, que si alguien está enfermo escuchando esta transmisión, Señor, si está enfermo de la columna, si tiene lupus, si tiene cáncer, Señor, si tiene diabetes, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, si es tu santa voluntad, sánalo, Señor. Erradica de ellos toda enfermedad, ya que dice tu palabra que por tu llaga fuimos todos curados, Señor. Así que ellos ya están sanos en el nombre poderoso de Jesucristo, porque que lo haces tu Espíritu Santo, Señor. Tú tomes el control de este podcast, Señor, que la palabra que hablemos sea viva y eficaz y que edifique los corazones, que llegue y penetre en lo profundo del alma y nos haga reflexionar sobre nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Doy gracias a Melissa, que le bendiga a mi hermana Melissa por acompañarme, a mi esposa, como siempre, que está conmigo y me acompaña para poder realizar y hacer todo posible, ya que sin la ayuda de nuestras parejas no podemos hacer nada, ya que nuestra ayuda idónea, el Señor las puso para que nos ayudaran a poder completar las tareas que tenemos que hacer en este mundo. Le doy gracias a Dios por ello, porque Dios cada día es bueno con nosotros. Y hoy, en este día, no tomé un tema como tal, simplemente quiero hablar de lo que se celebra en estas fechas. Estas fechas de Semana Santa, sabemos, y muchos dicen, es que estas fechas, Dios te bendiga, bendiciones, Meli. Sabemos que en estas fechas, contrario a lo que mucha gente piensa, pues que son fechas para ir a divertirte, ir a esparcir, a tomar. Yo no digo ni estoy en contra de que si te puedes dar unas vacaciones, te las des, ¿no? No estoy en contra de que si tienes tiempo para ir a un lugar y pasar un momento tranquilo con tu familia, lo hagas. Pero es muy importante entender y aprovechar que estas fechas, que aunque realmente no son las fechas en las cuales sucedió el Vía Crucis de Cristo, sí es importante entender que en estas fechas están dándonos estos días para poder aprovecharlos, para estar compartiendo de la palabra del Señor y conmemorando lo que Dios hizo por nosotros, conmemorando el sacrificio de Cristo en la cruz que hizo por cada uno de nosotros. Y entender esto es lo difícil para muchos. El entender que estas fechas no son para irnos a tomar, no son para irnos a pasar
momentos para agradar la carne. Recordemos que el Señor dio su vida por nosotros en la cruz. Y si hacemos esto, tomamos en baja estima lo que Dios hizo por nosotros. Dios dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Dios se ha sacrificado en la cruz del Calvario por nosotros. Y es imposible que nosotros no tomemos en cuenta esto. Dice su palabra que Él fue juzgado por nosotros, por nuestros pecados, por nuestros errores. Él llevó todas nuestras cargas sobre de Él. Lo tremendo es que el Señor, cuando estuvo en la cruz, muchos lo que no entienden es el dolor que Dios tuvo cuando estuvo en la cruz. Hoy, según el relato bíblico y según los tiempos más o menos, hoy es el día que dan la sentencia a Jesús y lo crucifican. Porque hoy sería viernes, el sábado y el domingo resucitaría. Serían los 3 días que Dios estaría en el inframundo allá predicándole a los muertos. Así es que es muy importante entender que Dios cumplió con todo lo que se tenía que cumplir para que pudiéramos nosotros ser reconciliados con Dios. Ya que Jesús vino a ser el segundo Adán. El primer Adán perdió todo por causa de querer seguir en lo que es querer ser como Dios. Porque fue lo que les dijo la serpiente: si ustedes comen de esa fruta serán como dioses, porque podrán saber el bien y el mal y sabrán todas las cosas, y nada les será oculto. Y ellos, al querer tener la misma distinción que Dios, lo hicieron, y fue el fracaso del hombre. Y eso nos llevó a perder el lugar especial que teníamos, ya que nosotros éramos señores del mundo, dice la palabra de Dios. Y antes de ese tiempo, las mujeres no tenían los hijos con dolor, porque a Adán y a Eva los puso en el huerto y les dijo: henchid la tierra y multiplicados. O sea que ya había tenido hijos Eva cuando estuvo en el huerto del Edén sin dolor. Sin embargo, después de haber ellos roto este pacto con Dios, tuvieron la consecuencia de que tuvieron que tener sus hijos con dolor las mujeres, y los hombres ya no éramos nomás ir a agarrar tu fruta y comértela, sino que en el sudor de nuestra frente tenemos que ganar el dinero para poder subsistir, para poder vivir. ¿Por qué? Porque transgredimos lo que Dios nos había dado. Ofendieron al Señor y el Señor los desechó, pero después Jesús, en su amor y misericordia por todos nosotros, vino y murió en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y es triste ver cómo la gente ve y toma en poco el sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio de Cristo fue lo más grande que ha habido, ya que sin eso no tuviéramos salvación ni vida eterna. Y es triste ver lo poco que se toma en cuenta este sacrificio. Como decía al principio, si bien es cierto que estas fechas no fueron las fechas en las que Dios realmente sucedieron, pero es importante ver que te están dando los días y es para conmemorar esto. Utilízalo para tomar en cuenta el sacrificio que Dios hizo por ti en la cruz. Que donde andes, no importa si andas de vacaciones, dale gracias a Dios y dile: gracias, Señor, porque hiciste ese sacrificio, porque gracias a eso hoy tengo vida eterna, porque gracias a eso hoy sé que voy a estar en un lugar especial contigo cuando yo deje este mundo que es pasajero, que es un mundo en el cual no vamos a vivir. Por eso el Señor le dice a sus discípulos: no se preocupen, yo me iré, pero iré a preparar lugar para vosotros allá en los cielos. Les prepararé moradas donde ustedes estén conmigo. Porque el Señor sabía que esto era terreno, que era temporal, que no era algo permanente. Lo único que es permanente es nuestro Señor Jesucristo. Lo único permanente es lo que vamos a tener con Él en gloria. Así que no sigas las cosas de este mundo. Por eso el Señor dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. El Señor no quiere que nos apartemos de este mundo, porque sabe que tenemos que habitar en este mundo y tenemos que pasar las luchas de este mundo para poder tener el acceso a la entrada con el reino de nuestro Señor Jesucristo. Muchos se basan en eso para decir que ya ahorita no hay problema, que puedes seguir pecando, que puedes seguir haciendo la vida que tú quieras y que no va a haber consecuencias. Muchos dicen que pueden seguir haciendo como quieren, al cabo es que el Señor ya nos dio la salvación y ya no se pierde. Pero déjame decirte que la palabra del Señor en Apocalipsis dice que retengas tu corona para que ninguno te la quite, porque la puedes perder. Entonces quiere decir que sí puede ser quitada la corona, sí puede ser quitada la salvación de nosotros. Y muchos piensan que ya viniendo a Cristo ya son salvos, ya no hay necesidad de nada.
Si bien la salvación es por gracia, la salvación, Dios murió en la cruz por tus pecados. Dios murió en la cruz por darnos salvación y vida eterna. Dios hizo el sacrificio en la cruz para que nosotros tuviéramos la vida eterna. Dios te bendiga, Carmelita. Un abrazo. Norma Sánchez, Dios la bendiga. Mi hermana Norma, Dios los guarde. Les pague por acompañarme. Aunque el Señor hizo el sacrificio perfecto por amor a nosotros y se entregó a lo sumo por nosotros y fue con amor y no tenemos que hacer nada, tú no tienes ya que flagelarte, no tienes que ir hincado de rodillas hasta una iglesia para que Dios te perdone tus pecados, no tienes que cortarte las venas ni hacerte ningún trabajo para que Dios te perdone los pecados, porque Dios murió por tus pecados para que tú fueras salvo. Él hizo el sacrificio completo, Él fue a la cruz, lo latigaron, lo cachetearon, lo humillaron, le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza, que debe de haber sido doloroso. Le pusieron su vestido púrpura y lo humillaron, diciéndole, ven, ándale, ahora sí, rey de los judíos, manifiéstate, sálvate, como decías que ibas a salvar al mundo, sálvate, ándale, usa tu poder. Pero el Señor no quería manifestarle su poder. Podía el Señor haber pedido una legión de ángeles que vinieran y en un momento, si un solo ángel mató 185,000 asirios cuando salvó a Ezequías. ¿Qué no podía haber hecho el Señor Jesucristo? El Señor nomás era que diera la orden y ángeles venían y arrasaban con todos. Pero el Señor tenía que humillarse. Por eso cuando estaba en el huerto de los olivos decía, oh Señor, pasa de mí esta copa, pasa de mí, sudaba gotas de sangre, porque Él sabía lo que iba a vivir su humanidad. Él sabía lo que iba a sufrir su cuerpo. Él sabía lo que iba a pasar para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y todavía muchos lo tienen en poco. Muchos no toman en consideración lo que Dios sufrió en ese huerto, donde Él ya estaba sufriendo de antes de ir a la cruz, porque Él sabía todo ese viacrucis que iba a vivir. Pero ahora sí muchos lo tenemos en poco. Muchos dejamos de entender lo que Dios hizo en ese sacrificio tan grande. Porque Dios se entregó a sí mismo por nosotros, para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Pero muchos lo tenemos en poco esto. Así que es que el Señor, cuando estaba ahí, estaban burlándose y diciéndole que se salvara. El Señor se abstuvo de hacerlo porque Él podía hacerlo, pero Él tenía que sufrir eso para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y todo ese sufrimiento, todo eso de haberse negado su magnificencia a sí mismo, humillándose como humano, muriendo en la cruz, fue para que tú y yo tuviéramos la vida eterna. Así que no tengas en poco la salvación que Dios hizo. No tengas en poco lo que Dios se hizo por nosotros en este día. Lo que se conmemora en estos días, usémoslos para conmemorar verdaderamente el sacrificio de Cristo en la cruz. Bendiciones, mi hermano Gustavo. Dios lo bendiga. Porque Dios se sacrificó a sí mismo por nosotros, para que tuviéramos vida eterna, para que tuviéramos sanidad, para que tuviéramos salvación, porque dice la palabra de Dios que por su llaga fuimos todos sanados. En el principio decía, hago una oración especial, si no la escuchaste y estás enfermo de algo, regrésalo cuando termine el en vivo y ora. Inclusive ahorita en el vivo el Señor te puede sanar porque el Espíritu Santo se está moviendo, el Espíritu Santo ya está en este lugar, el Espíritu Santo se está moviendo porque el Señor vino a establecer su reino en la tierra, el cual ya está establecido. Solo es de que tú tomes lo que ocupas del reino, porque Dios ya vino y murió por ti en la cruz y Él nos dio la sanidad, nos dio la salvación. Él ya hizo todo, nosotros no tenemos que hacer nada por la salvación. Hay ciertas iglesias o ciertos movimientos que te dicen que tienes que hacer cosas para ser salvo. Tú ya no tienes que mutilarte, no tienes que sacrificar tu cuerpo, porque el ayuno es para acercarte a Dios. El ayuno es para tener un acercamiento a Dios, y eso que tú vas a dominar tu carne te va a ayudar a lograr cosas que Dios quiere que tú hagas en su vida espiritual. Pero el hacer el ayuno es una manera de dominar tu carne y decirle a la carne, yo prefiero servir a Cristo que hacer lo que tú me dices. Lee las Escrituras, escudriñalas, ora, porque la oración te lleva a tener un acercamiento a Dios, porque ¿cómo puedes conocer a alguien si no platicas con él? ¿Cómo puedes hacer una amistad con alguien si no tienes conversación? Por eso dice su palabra que oremos sin cesar en todo momento.
Que en todo momento nos mantengamos comunicados con Dios, mantengamos una cercanía con Dios. Porque la única manera de poder estar conectados con Dios es platicando con Él. Tú puedes hacerlo si estás lavando platos, si estás arreglando una mecánica de un carro, si estás limpiando tu casa, si estás en tu trabajo arriba de una máquina. Mientras estás trabajando, puedes estar alabando al Señor. Mientras andas de vacaciones en la playa, allí en la orilla de la playa te puedes parar y mirar la majestuosidad del mar y decir: oh Padre, qué grande eres. Mira la grandeza de tu poder, lo que hiciste. Y gracias a eso hoy tengo mi salvación. Hoy gracias a eso yo sé que soy salvo. Alabado sea tu nombre, Señor. Donde andemos podemos alabar y glorificar el poderoso nombre de nuestro Dios y darle reconocimiento a ese sacrificio hermoso que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No así muchos aprovechan estos días para irse y andar drogándose, tomando, emborrachándose, embriagándose. Y muchos dicen: no, es que es mucho el estrés que tengo que venir a relajarme. Relájate lleno del Espíritu Santo, relájate orando y diciéndole: Señor, quita de mí todo esto que traigo. Señor, límpiame de toda mi maldad y verás cómo vas a salir livianito, lleno de la presencia del Espíritu Santo. Esa nos libera y nos limpia de todo pecado y de toda maldad y nos hace que andemos tranquilos y en paz. Por eso dice la palabra del Señor que nada debemos de estar afanosos, nada debe de quitarnos la paz y la tranquilidad, porque la paz y la tranquilidad que Dios da, nadie te la puede quitar. Dice un canto: el gozo que Dios me dio, el mundo no me lo puede quitar, porque nada puede quitarte el gozo y la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez el enemigo venga a traerte problemas y traerte pruebas para poderte poner, aleluya, a que tú te pongas mal, pero confía en el Señor y pon tu confianza en Él. Ora, ayuna y busca su presencia y verás cómo Él te va a sacar adelante y toda tristeza, todo dolor, toda ansiedad se va a ir en el nombre de Jesucristo. No ocupas psicólogo, no ocupas que alguien te diga qué hacer, solo ponte en las manos del Señor, ayuna y busca la presencia de Dios y verás cómo Dios te va a librar de toda ansiedad y de toda tristeza. Porque donde Dios está, no hay tristeza. Donde Dios está, no hay por qué estar afanado. La enfermedad se va. Tal vez te va a tribular un tiempo, a menos que sea el tiempo de que tú tengas que partir. Porque de alguna forma u otra el Señor nos va a llevar a su presencia. Por un accidente, por una enfermedad, o por un momento en el cual Él determine que nosotros tenemos que ir delante de la presencia de Dios. Pero si no es para muerte, es para prueba. Job la pasó y estuvo en prueba, pero la libró porque se puso en las manos de Dios. Y lo que Job sufrió no fue cualquier cosa. Las llagas que él tenía era algo horrible, era algo horrendo lo que pasó Job. Porque aparte de que perdió toda su casa, sus hijos, todo lo que tenía, esas llagas vinieron y lo atribularon. Y aparte de ahí llegaron sus amigos y lo acusaban constantemente: pecaste, di que hiciste, que fallaste, qué hiciste, qué fue lo malo que hiciste, por qué Dios te está pasando por este proceso. Así muchos llegan y nos empiezan a juzgar los fariseos, los que llegan nomás a andar buscando la paja en el ojo ajeno, que andan viendo a ver qué hiciste mal, por qué está pasándote Dios por este proceso. No todo el tiempo es porque hicimos algo malo, tal vez hemos sido buenos y el Señor quiere pasarnos una prueba para ver si ponemos nuestra confianza en Él o la ponemos en los médicos o la ponemos en las medicinas. Claro que la medicina te va a ayudar, claro que los médicos te van a ayudar, pero el que te da la sanidad es el Señor Jesucristo, porque por más que un médico haga algo, si el Señor Jesucristo no lo permite, no vas a ser salvo, no te vas a sanar, no te vas a levantar de esa cama. ¿Cuántos han puesto su confianza en los médicos y han muerto porque no han querido confiar en nuestro Señor Jesucristo y confían más en los médicos? ¿Por qué crees que el pueblo de Israel fue rechazado? Porque el pueblo de Israel ponía su confianza en la ley y en Moisés, no en Jesucristo, no en el Dios poderoso que los libró de Egipto, no el que abrió el mar rojo. Confiaban más en la ley que puso Moisés, y siempre que cuestionaban a Jesús decían: pero Moisés dijo esto, pero Moisés dijo el otro, pero Moisés hizo esto, pero Moisés decía acá. Por eso el Señor escondió el cuerpo de Moisés. Por eso lo tuvo que ir a esconder, porque si lo hubiera puesto en un lugar donde hubieran sabido que estaba, le hubieran hecho culto y todavía hasta ahorita fueran los judíos a rendirle pleitesía a Moisés.
Así como ahorita muchos le rinden pleitesía a la Virgen que solo trajo a Jesucristo para que fuera el Redentor y Salvador de la humanidad, pero ahí van y le rinden pleitesía a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen que ya ni siquiera es María, ahora es Guadalupe de Fátima, y tantas vírgenes que han inventado para desviarse del camino de Dios, que dice que el único mediador que hay entre Dios y los hombres es Jesucristo mismo. No hay otro mediador, no hay otro que pueda dar salvación, porque el único nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Ante Él dice que se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay otro nombre en el que pueda ser salvo. Muchos se confunden. En la mañana miraba uno que decía que Dios tiene 3 personalidades. ¿Por qué queremos reducir a Dios a lo que somos nosotros humanos? Yo sí soy una persona. También cada persona somos individuales, pero Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él puede estar en todo lugar y en todo momento al mismo tiempo. Él se manifiesta como Él quiere. Pero la manifestación que Dios tiene es porque su poder y su gloria la puede manifestar como Él quiso. Lo queremos reducir nosotros como si fuera humano a una persona, cuando Dios es divino. Dios se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Se manifestó también cuando se presentó a Abraham. Cuando se le presentó a cada parte de la Biblia, se fue presentando individualmente a cada uno como Él quiso en su divina presencia. Pero eso no quiere decir que Dios sea uno, otro y otro. Dice Israel, tu Dios uno es. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo llevo con vosotros, Felipe, y no me conoces, le dijo todavía a Felipe. Dios lo bendiga, mi hermano Quique, Dios lo guarde. Saludos. El Señor Jesucristo, en todo el tiempo que caminó, demostró que Él era el mismo. Esa paloma que se miró cuando Él estaba en las aguas, y esa voz que habló era Él mismo hablando a sí mismo. Así como cuando nosotros somos 3 partes, alma, cuerpo y espíritu. Muchas veces tú mismo dices a ti mismo, te dices cosas o te cuestionas cosas. Así el Señor se hablaba a sí mismo en su divinidad y grandeza y poder que Él tiene para hacerlo. ¿Quiénes nosotros somos para juzgar cómo Dios hace las cosas o cómo se manifiesta? Por eso también dice en su palabra que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Más claro no puede estar, pero les gusta complicar la palabra, les gusta complicarla y hacerla ver como algo que no es. Porque queremos transgiversar las escrituras para que se amolden a nuestro pensar, a nuestra manera de vivir, a nuestra humanidad. Dejamos de creer que el Espíritu Santo se manifiesta por medio de las lenguas. Dejamos de creer que el Señor sana, que el Señor liberta, que el Señor rompe cadenas, que el Señor rompe ataduras, que el Señor liberta al cautivo. Dejamos de creer en el poder de la fuerza que tiene nuestro Dios y lo minimizamos a que solo está en un lugar cuando Dios está en todas partes. Nos dejó esto, la Escritura, para que entendiéramos la grandeza de su poder y de su gloria. Y aquí podemos ver cómo desde el principio se manifestó en todas las formas posibles. Y cómo el hombre transgredió eso y él tuvo que tomar el control y venir y morir como el segundo Adán para reconciliarnos con Él. Por eso es que cuando estos hombres lo cacheteaban, lo latigaban y le pusieron esa túnica púrpura y se burlaban de él y le pusieron esa corona de espinas y lo pateaban, lo empujaban y lo traían ahí, el Señor no abría su boca. El Señor no abrió su boca ni se quejó nunca. Porque el Señor entendió que Él tenía que cumplir ese propósito para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo pudiéramos un día venir a sus pies y tener la salvación y la vida eterna. El diablo pensaba que lo estaba derrotando, pero Dios estaba manifestando en su mayor gloria. El diablo pensaba que lo estaba eliminando, pero Dios estaba haciendo lo que tenía: callar. Callado el Señor no habló. No hubo queja. No hubo nada que Él dijera para transgredir lo que Dios tenía que hacer, lo que Dios tenía que cumplir en esos días. Porque el Señor sabía que lo de Él era más supremo y era más grande.
Dios te bendiga, Berito. Estamos orando por ti, por tu sanidad de cáncer. Dios va a orar. El Señor es grande y poderoso. Ya lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Mantente firme y confía en nuestro Señor Jesucristo. Él obra eficazmente. El Señor tiene cosas maravillosas que quiere hacer para nosotros. En este tiempo podemos ver sanidades, milagros. Pero no te maravilles, le dijo a los apóstoles que mandó a sanar. Cuando llegaron dijeron, Señor, en nuestro nombre se sujetaban los demonios, en tu nombre sanamos. No es lo más importante, le dijo el Señor, preocúpense porque su nombre esté inscrito en el libro de la vida, porque lo más importante es la salvación. Por eso Dios murió en la cruz del Calvario, por nuestra salvación. Todo es importante, la salud física, pero es más importante la salvación de tu alma. Por eso es que el Señor quería que fuéramos nosotros sanados, pero sobre todo salvados. Por eso a los que Él sanaba les decía, tu fe te ha salvado. Tus pecados te son perdonados. Amén, hermano. Estaremos orando por su madre para que Dios obre y Dios haga el milagro en ella, mi hermano Quique. El Señor es grande en misericordia y en amor. El Señor va a obrar sobre su madre. El Señor va a sanarla. En el nombre de Jesucristo, hasta que terminemos el podcast, oraremos por ella por sanidad, mi hermano. Para que Dios obre sanidad en ella en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga, Israel. Dios te guarde, mi hermano. En Cristo hay victoria. En este tiempo es cuando debemos nosotros levantar bandera ante los que no creen en el Señor Jesucristo y hacerles ver que Cristo es el poderoso, que el mismo Dios que estuvo en la antigüedad está en este tiempo. El mismo Dios que anduvo sanando enfermos, que todos iban sanos, es el mismo que está hoy con su pueblo, con los que lo buscan, con los que lo aman, con los que lo buscan en mañana, tarde y noche, en los que no dejan de exaltar y glorificar su nombre, en los que no dejan de buscarlo en todo momento, entendiendo que solo en Él hay salvación y vida eterna. Porque solo el Señor Jesucristo puede librarnos de las garras del enemigo. Estos hombres pensaban que burlándose de Él iban a lograr algo, pero el Señor se estaba manifestando cada vez más grande. Yo siempre digo que el hombre que estaba en la cruz, esos dos bandidos que estaban ahí, yo digo que estaban ahí mirando que estaban haciendo con el Señor. Yo digo que estos dos ladrones miraban lo que hacían con Dios y cómo Dios no abría su boca. Y yo digo que uno de ellos había escuchado las Escrituras y había escuchado cuando en Isaías 53 decía que como cordero fue llevado y no abrió su boca. Yo digo que eso retumbaba en su mente cuando miraba lo que hacían con Jesús, cuando miraba cómo lo trataban, cuando miraba y había visto las proezas que había hecho y había visto las grandezas que Dios había hecho, y este hombre se quedaba sorprendido. Por eso es que cuando ya fueron llevados después a la cruz, cuando estaban crucificados en la cruz del Calvario, y miró que el Señor aún ahí estaba ahí clavado y le decían, sálvate, bájate de esa cruz, tú que eres el Rey de Reyes, bájate y sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, le decía el otro bandido, el otro ladrón. Pero el ladrón arrepentido le dijo, oh, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque ese fue el primer hombre que fue convertido por Cristo. Ese fue el primer hombre que entendió que ese hombre que estaba a un lado de él era el Mesías prometido, era el Redentor del mundo. Fue el primero que entendió que el reino de Dios, ni los apóstoles lo habían entendido todavía, pero ese hombre, por ese momento que pasó con él, eso que vivió junto con él, entendió que el que estaba a un lado de él era el Redentor de la humanidad. Él entendió que era el Redentor del mundo. Él entendió que era el Salvador de toda la humanidad. Entonces comprendió la grandeza del poder de Dios. Y le dijo, acuérdate de mí. No le dijo, acuérdate de mí cuando estés con tu Dios. No te acuerdes de mí cuando vayas con el profeta. No te acuerdas de mí cuando vayas y mires a Moisés. No te acuerdes de mí cuando veas a Abraham. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, reconociendo la autoridad que tenía el Señor Jesús, que era el dueño y hacedor de todas las cosas. Y le dijo el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Y se lo llevó con él a las profundidades a predicarle a los que habían muerto en el diluvio y a demostrarle su gloria y su poder que había sido manifestada ese día
que había ido a arrebatarles las llaves a la muerte y las llaves al Seol y decirle, oh, ¿dónde está muerte tu victoria? Oh, sepulcro, tu aguijón, ahora tenemos la victoria. Oh, aleluya. Oh, sepulcro, te he quitado la victoria, a ti muerte te quité el aguijón con el que llegas y quitas las vidas. Han sido derrotados, han sido quitados, hoy las tomo en mi mano y me las llevo y ahora nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús. Por eso es que tenemos vida eterna. Y cuando salió de ahí el tercer día que resucitó, dice que se llevó a todos los que estaban presos, se llevó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los que estaban presos porque los tenía, el Seol los tenía retenidos, les quitó la victoria y se los llevó con él a los cielos. Junto con ese ladrón arrepentido tuvieron el acceso directo gracias a la sangre de Cristo, el Cordero inmolado. Pudieron entrar directo a la presencia de Dios porque vino a salvarnos y a reconciliarnos con nuestro Dios. Dice que Abraham lo miró y lo añoraba, dice la palabra de Dios. Y ahí se vio realizado ese día. Porque por fin el Señor venció a la muerte y a Satanás al mismo tiempo. Les quitó el poder que tenían sobre la humanidad. Por eso es que ahora cuando Satanás llega al cielo y le dice, mira cómo anda fulanito, mira lo que anda haciendo, sí, pero él en la mañana se hincó y me dijo, Señor, sé que ayer fallé, sé que ayer hice esto, sé que ayer hice estas cosas, porque mi humanidad me ganó, pero perdóname, límpiame con tu sangre preciosa y purifícame, Señor, y límpiame de mi maldad. Y el Señor le dice a este hombre que tú estás hablando aquí, que vienes a acusar, en la mañana estaba humillado pidiéndome perdón, y yo escuché su corazón y vi que era un corazón contrito y humillado, y yo jamás lo rechazo. Y ahora le digo, ven, hijo mío, y lo perdono. Así es de que tu acusación queda sin efecto, le dice el Señor Jesucristo, porque Él es nuestro abogado, porque abogado tenemos delante del Padre y es Jesucristo. No dice que es la Virgen, no dice que es ningún santo, es Jesucristo mismo el que aboga por nosotros, es Jesucristo el que nos da la salvación, es Jesucristo el que nos da la vida eterna. Amigo, quiero decirte algo bien importante en este día, porque muchos de ahí se agarran para no bautizarse. Que como ese ladrón arrepentido, Dios le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, se agarran de ahí para decir que no ocupas el bautismo. Pero déjame decirte que aún ese ladrón tuvo que ir a las profundidades con el Señor, porque la única manera que podía entrar al cielo era por medio de Jesucristo. Porque Dios no transgrede lo que Él habla. La palabra del Señor no se contradice. El Señor le dijo a Nicodemo, si no nacieres de agua y de espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos. Así que este hombre tuvo que ir al interior de las profundidades de la tierra para irse con el Señor Jesucristo cuando se llevó a Abraham, Isaac, Jacob, porque Él lo perdonó. Pero todos de ahí en adelante, los que quieran ser salvos, tienen que ser bautizados en el nombre del Hijo del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo para salvación de sus pecados. Porque no hay otro nombre dado a los hombres para la salvación. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y bautizarnos en el nombre de Jesucristo y recibir el don del Espíritu Santo. No hay otra manera de ser salvos, amigos, hermanos. Si te han dicho que por ese ladrón arrepentido puedes ser salvo, nomás diciendo creo en el Señor Jesucristo, estás muy equivocado, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Muchos creen y dicen, yo creo en Jesús, pero no viven conforme lo que dice su palabra. El Señor dice que los que lo aman hacen lo que dice su palabra, y el que ama hace la voluntad de Dios. Y si vas a hacer la voluntad de Dios, te vas a bautizar, te vas a convertir, vas a dejar de pecar, porque dice que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los que adoran al dinero, ni los avaros, ni los mentirosos, ni los chismosos. Si algo aborrece el Señor, son los chismosos. A los que andan levantando chismes y contiendas, iras, tampoco van a entrar en el reino de Dios. Nada de eso entrará en el reino de Dios. Por eso es que diario tenemos que humillarnos y pedirle perdón al Señor, porque conoce nuestra humanidad pecaminosa y que fallamos, porque cometemos errores. Pero no los hagas deliberadamente, hermano, no te vuelvas deliberadamente, porque dijo el apóstol Pablo, ¿qué? ¿Pecaremos? ¿Lo haremos a conciencia que no nos importe? Claro que no, dijo, porque ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni nada de eso, y empieza a enumerar todos los pecados de la carne, entrarán en el reino de los cielos. No nos da carta abierta, ni nos dice que tenemos carta abierta para hacer lo que nos dé la gana. El sacrificio de Cristo en la cruz fue para que tú vivieras una vida santa, porque dice la palabra del Señor, sed santos porque yo soy santos. Sin santidad, inclusive dicen, nadie verá al Señor.
Nadie que no sea santo verá al Señor. Nadie de los que no nos arrepintamos verdaderamente y dejemos de pecar podremos entrar en el reino de los cielos. Así que estas fechas no son fechas para ir y hacer lo que te da la gana. No son fechas para ir a pecar deliberadamente y andar haciendo como tú quieras. Estas fechas son tiempo para humillarnos y buscar la presencia de Dios. Son tiempo para reconciliarnos con el Señor Jesucristo y tomar en cuenta el gran sacrificio que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y reconocer que somos faltos delante de Él. Y reconocer que su sacrificio fue tan grande y es tan poco lo que hemos hecho por Él. Que más deberíamos de hacer. Yo en la mañana que oraba le decía, Señor, perdóname. Perdóname porque es muy poco lo que hago por ti. Porque es muy poco las cosas que hago por ti. Debería de hacer más por ti, Señor. Debería de hacer más cosas por ti. Porque mereces todo, Señor. Y yo soy tan falto y tan inútil, Señor, que hago tan pocas cosas por ti. Porque es poco lo que hacemos para el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Porque siendo el Dios mismo, el que creó el cielo, la tierra, el mar, entiende la magnificencia de lo que te estoy diciendo. Él creó todo lo que existe. Todo fue hecho por Él y para que nosotros lo pudiéramos disfrutar. Y después inclusive tuvo que venir a morir por nosotros, a sacrificarse en la cruz del Calvario. Y entregarse a sí mismo por ti y por mí. Y muchas veces aún así nosotros no les damos las gracias ni siquiera por el día que sale el sol sobre justos e injustos todos los días. Porque tan grande es el amor de Dios que hace que el sol salga sobre justos e injustos. Hace que el aire que respiremos esté limpio para todos. El Señor te ama, porque el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. El Señor lo que aborrece es el pecado. Que vivamos delinquiendo y haciendo las cosas que para Él son abominación. La palabra del Señor es un todo, hermanos. Mírala desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y yo no veo en ningún lugar que el Señor diga que se agrada de que andes haciendo cosas pecaminosas. El pueblo de Israel fue rechazado por lo mismo. Porque siempre tiró al mal. Siempre buscaba cómo darle la gloria y la honra a otra cosa antes que a Dios. No confiemos en los médicos, confiemos en que Dios va a usar al médico para darte la sanidad. No confíes en la medicina, confía en que esa medicina que te estás dando Dios la va a usar para que mejores. Porque aún los médicos saben que el cuerpo no pueden sanarlo ellos, el cuerpo se sana solo. Porque lo creó tan perfecto el Señor para que el cuerpo se sane solo. Así que no pongamos nuestra confianza en las cosas de este mundo. El pueblo de Israel fue rechazado muchas veces porque ponían su confianza en todo menos en Dios. Ponían su confianza en que Egipto iba a venir y los iba a librar, el rey de Egipto los iba a salvar. Ponían su confianza en otros reyes para que les mandaban tributo, para que vinieran y los ayudaran, teniendo al Dios poderoso para que los librara de todo, teniendo al Dios poderoso que los sacaba de los problemas, teniendo al Dios poderoso que los sacaba de cualquier dificultad. Si tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores de nuestra mano, ¿qué nos importa que el mundo se ponga delante de nosotros y nos diga que no vamos a poder? Si Dios va con nosotros, créeme, hermano, no importa la situación en que estés, si tú confías en Dios, Él te va a librar, porque Él dice que los que confían en Él permanecerán para siempre como el monte de Sión. Así que no te amedrentes, no le creas al enemigo que te dice de esta no vas a salir, no le creas al enemigo que te dice que ya estás derrotado, que no vas a poder, porque si tú confías en Cristo, Él te va a librar aún de la muerte. Si es el tiempo en que tú tienes que levantarte y reclamarlo, reclámalo, porque Dios ya te lo dio. La victoria es tuya. Desde antes que salgan las palabras de tu boca, el Señor ya te dio la victoria. Porque esa es tuya, porque el Señor ya venció por ti en la cruz del Calvario. Y no te cuesta nada. Eso no nos cuesta. Muchos ahí andan con brujos y adivinos, pagándoles para que les den
un trabajo, para que los sanen, para que los ayuden a conquistar algo. Nosotros solo tenemos que hincar las rodillas y decirle, Señor, dame ese monte, como dijo Caleb, dame ese monte que lo caminé hace 40 años, pero es mío, Señor. Tal vez tuve que andar 40 años en el desierto, tal vez anduve 40 años sufriendo en el desierto, pero hoy me siento con las mismas fuerzas como cuando vine hace 40 años, y dame ese monte, Señor, porque es mío. Tal vez el enemigo te ha pasado por situaciones, tal vez el enemigo te ha pasado por circunstancias, pero hoy puedes decirle, Señor, he pasado el desierto, he pasado esos 40 años, pero hoy dame ese monte, porque ese monte es mío, porque tú me lo prometiste cuando moriste en la cruz del Calvario. Dijiste que la sanidad era mía, dijiste que la victoria era mía, porque si tú triunfaste, dijiste que nosotros también habíamos triunfado, porque el mismo triunfo que tú tuviste lo tenemos nosotros. La misma sanidad que Dios hacía, tú la tienes, porque dice en su palabra que estas señales seguirán a los que creen. En su nombre echarán fuera demonios, en su nombre sanarán a los enfermos, en su nombre levantarán a los paralíticos, en su nombre hablarán otras lenguas, en su nombre haremos lo que sea, porque hemos creído en Él, porque creemos en Él, hacemos lo que dice su palabra, porque creemos en Él, nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, porque creemos en Él, hemos hecho todo lo que dice su palabra. No andamos emborrachando, no andamos tomando, no nos andamos drogando, no andamos adulterándonos. Al contrario, hacemos lo que dice su palabra. Vamos por el enfermo, ayudamos al desvalido, damos su palabra para que más gente venga a los pies de Cristo y se rindan. Ayudamos a los que andan en drogas para que las dejen. Ayudamos a todo el que el Señor nos mandó a que ayudáramos para que vengan a sus pies y sean salvos. Porque a eso nos llamó el Señor, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. A eso nos llamó el Señor, a decirle a la gente que Cristo sana, que Cristo libra de la muerte. Pero te voy a decir una cosa más importante que la muerte terrenal. Tenle más miedo a la muerte espiritual, a la segunda muerte. Porque esa muerte es horrible lo que va a pasar. Porque así como hay vida eterna, hay muerte eterna. La vida eterna es la vida eterna con Cristo, en gloria, una vida hermosa que vamos a vivir con Él. El Señor hablaba mucho de la muerte de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, y donde el gusano no muere y el fuego no cesa, dijo el Señor. Esa será la segunda muerte. Porque vas a morir eternamente en el infierno con el diablo y sus ángeles, un lugar que no fue preparado ni para ti ni para mí, un lugar que fue preparado especialmente para el diablo, no para nosotros, no para los que servimos al Señor. Ese lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles. Ese lugar no fue preparado para los que alabamos y bendecimos el nombre de su Señor Jesucristo y que caminamos en sus caminos. Pero tenemos que ser firmes. Estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Debemos de manejarnos con amor. Estar firmes en la fe. Como dijo el apóstol Pablo, sin mirar atrás, olvidando lo que quedó atrás y solo mirando hacia adelante, hacia el blanco soberano que es Cristo. No miremos atrás. No queramos ir por los bueyes y el arado. Quémalo y mira hacia adelante, solo hacia el blanco que es Cristo. No hay más. Porque solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Estas fechas son importantes que reflexionemos en el sacrificio de Cristo. Y son importantes que entendamos que el sacrificio de Cristo fue algo supremo y hermoso, y le demos la reverencia que se merece nuestro Señor por ese gran sacrificio que hizo en la cruz, para remisión de nuestros pecados. Quiero dar gracias a los que se tomaron el tiempo para acompañarme. Vamos a orar por nuestra hermana, la madre de nuestro hermano Quique. Vamos a orar por ella para que Dios obre sanidad en ella. En el nombre de Jesucristo. Vamos a orar por nuestra hermana Carmen Gómez Esparza. Vamos a poner delante de Dios para que Dios obre en ella sanidad en el nombre de Jesucristo. Está internada desde la madrugada y vamos a orar por ella para que Dios obre sanidad en ella en el nombre de Jesucristo y que los médicos sean un instrumento que Dios use para que ella salga de ese lugar.
Bendito Padre Celestial, ponemos delante de ti a nuestra hermana Carmen Gómez Esparza, Padre. Obra en ella sanidad, Padre. Rompe toda opresión del enemigo, Señor. Tú seas el que obre sanidad en ella en este momento, la ponemos delante de ti. Por la fe, Señor, que tú has puesto en nosotros, tanto en ella como en sus hijos, su familia, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo declaramos sanidad en ella, Señor. Declaramos en el nombre de Jesucristo rota toda opresión del enemigo que sea rota en este momento, Señor. Y que tú seas quien obres en este momento sanidad completa y total en ella. En el nombre poderoso de Jesucristo se ha hecho. En tu nombre, Padre eterno, aleluya. En el nombre de Jesús. Mi hermano, en el nombre de Jesucristo el Señor va a obrar. El Señor va a tomar el control. Y el Señor va a obrar sanidad en ella. Nuestra hermana Verónica tiene cáncer en la vértebra 10. Tiene 23 días en la clínica. Dice, amén, quiero ir a verte. No he podido ir a verte, pero voy a ir en estos días. Estos días voy a ir a verte con el favor de Dios. He andado algo ocupadillo, pero voy a ir a verte. Porque quiero ir a orar por ti y a mirarte. Pero ahorita voy a orar por ti, ahorita que estás aquí en línea, voy a orar por ti. Bendito Padre Celestial, vamos a orar por Verónica, Señor, Verónica Torres, Señor. Tú seas quien obres en esa vértebra, Señor. Reprendo ese cáncer de esa vértebra 10. Tú seas quien la soldes contra todo pronóstico de los médicos, porque tu poder se manifiesta grandemente cuando haces cosas maravillosas que los médicos no pueden explicarse. Y hoy, Padre, te pedimos que sea uno de esos momentos cuando los médicos no se van a poder explicar qué pasó. Porque esa vértebra no solo va a sanar de cáncer, sino que va a soldar y va a poder caminar de nuevo, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo lo declaramos, en el nombre de Jesús de Nazaret se ha hecho. En tu nombre hay poder, Padre, aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, aleluya. Que el Señor obre sanidad en ti, hija, que Él sea quien te levante de ese lugar y Él sea quien obre el milagro en esa vértebra 10, en el nombre de Jesucristo. Amén, hermana Conchita, amar, que Dios la bendiga y la guarde. Dios le pague también por ayudarme a orar. Señor los bendiga y los guarde, hermanos, a todos. Que el Señor siga obrando en cada uno de ustedes. Cuando haya necesidades así, hermanos, pueden, así como ahorita, decirme y estaremos orando, intercediendo por sanidad, por milagros. El Señor es el mismo Dios de ayer y de hoy y de siempre. Él obra sanidad, milagros, solo es que tu fe esté puesta en Él y Él va a obrar. Dice el Señor que Él hace lo que los médicos no pueden, lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. El Señor los bendiga y los guarde, hermanos. El Señor los bendiga, nos vemos la semana que entra con el favor de Dios. La semana que entra no podré porque tengo un encuentro que te voy a trabajar en un encuentro, así que la semana que entra tal vez no pueda transmitir. No, sí voy a poder porque el encuentro se empieza en la tarde. Sí voy a poder. Entonces nos vemos, nos vemos la semana que entra entonces con el favor de Dios. Así entre 10:30 a 11 los veo. Que Dios los bendiga y los guarde a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Disfruten esta Semana Santa glorificando a nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque Él merece toda la gloria, toda la honra y todo el Señor. Señor los bendiga y los guarde.